Buenas tardes, jóvenes, aquí nuevamente con ustedes, saludándolos eh, y una felicitación por su día, el Día del Estudiante. Por ahí les envío un video, les mando un abrazote, cuídense. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar nuevamente con el tema de el balanceo de las ecuaciones. Estuve revisando y me di cuenta que algunos están batallando. Eh, Es un método muy sencillo, pero sí es importante que analicen paso a paso los procedimientos. El día de hoy vamos a ver otro método que es el método del balanceo por ion-electrón, muy similar al anterior, pero vayan revisando paso a paso el procedimiento para que en los ejercicios que realizaron la semana pasada tengan la oportunidad de rectificar. Son temas de mucho interés que les van a servir para su siguiente etapa educativa. Y bueno, vamos a continuar entonces con el método del día de hoy, que es el método de balanceo ion-electrón. Y bueno, en este proceso, el paso que vamos a ir llevando a cabo, similar al anterior, primero debemos de revisar nuevamente que las ecuaciones estén bien escritas, que cada uno de los compuestos, tanto de los reactivos como los productos, estén bien escritos. ¿A qué me refiero con bien escritos? Que identifiquemos en cada uno de ellos que se cumpla la regla del octeto, que se cumpla el equilibrio. Para esto necesitamos llevar a cabo el siguiente paso, que es colocar los números de oxidación de cada elemento. Y cuando nosotros revisamos los números de oxidación en cada uno de ellos, vamos registrando que se cumpla ese equilibrio, esa regla del octeto. Y los números de oxidación, por ahí me comentaban que se les dificultaba encontrarlos. En la tabla periódica estuvimos revisando en los temas anteriores eh, cada uno de las familias y los grupos para que identificaran ustedes todos los números de oxidación, cuáles eran elementos que tenían sus números de oxidación únicos, cuáles eran aquellos elementos que tenían números de oxidación variables. Se dieron cuenta también de cuáles elementos pierden electrones y cuáles ganan electrones en la tabla periódica. También encontraron la información en relación a lo que era el proceso de óxido-reducción. Identificaron que aquellos que ganaban electrones se reducían, aquellos que perdían electrones se oxidaban. Y bueno, el día de hoy vamos a ir repasando paso a paso estos conocimientos que ustedes ya tienen adquiridos. Y empezamos con el primer compuesto, que es dicromato de potasio. Tenemos el cromo, oxígeno y potasio. En el dicromato vamos a encontrar tres números de oxidación, debido a que tenemos tres elementos en el compuesto, pero muy fácil encontrar los números de oxidación porque ustedes ya están familiarizados con el oxígeno. La tabla periódica, ustedes aprendieron que el oxígeno tenía 6 electrones de valencia. Y si tiene 6 electrones de valencia, le faltan 2 para completar 8, o la regla del octeto. Los electrones que les faltan son los números de oxidación. Por lo tanto, si el oxígeno tiene 6 electrones, le faltan 2. Pero el oxígeno, la tendencia del oxígeno por sus características es ganar electrones, hacerse más negativo. Por lo tanto, su número sería
negativo porque los electrones tienen carga negativa. Contrariamente tenemos el potasio, que el potasio se encuentra en el grupo 1, familia 1A, y todos los elementos que están en la familia 1A tienen la característica de perder su electrón de valencia, porque es más fácil que el que más número de electrones de valencia tenga, es más fácil de ganar, y el que menos electrones de valencia tenga es más fácil de perder. Por lo tanto, tenemos ya los dos números de los extremos, no se pongan a observar el del medio, sino los extremos solamente. Ahora sí, con el número -2 y +1, vamos a buscar lo que comentamos acerca del equilibrio de las energías y vamos a multiplicar el número de oxidación por el número de átomos de cada elemento. Si tenemos -2, multiplicamos por 7, nos da -14. Si multiplicamos 1 por 2, nos da 2. Entonces tenemos en los dos extremos +2 y -14. Para poder equilibrar esas energías o para poder equilibrar ese compuesto, necesitamos que el elemento que se encuentra en el medio tenga 12 electrones. Para poder completar los 12, si tenemos dos cromos, lo completaríamos multiplicando el 2 por 6. Y entonces el número de oxidación del cromo sería 6. Y si hacemos el conteo para equilibrar y que nos dé 0, multiplicaríamos entonces nuevamente 1 por 2, 2. Y 6 por 2, 12. 12 y 2, 14. Y -2 por 7, 14. 14 y -14 igual a 0. Y tendríamos equilibrado el compuesto. De esa manera nos daríamos cuenta que estamos escribiendo bien esa ecuación. En el siguiente compuesto de los reactivos tenemos el estaño y el cloro con dos átomos de cloro con el nombre de dicloruro de estaño. Y entonces el cloro, que también ustedes aprendieron que se encuentra en la familia 7 y que esos que se encuentran en la familia 7 tienen 7 electrones de valencia con la tendencia de ganar un electrón. Y si gana un electrón, quiere decir que es menos, porque es carga negativa, y es el valor -1. Si tenemos el cloro con -1 y tenemos dos cloros, sería -2. Pues mucho más fácil encontrar el valor del estaño, porque -2 y +2 es igual a 0. Lo que sí es importante es que cuando pongamos el número de oxidación de los elementos que no conocemos, nos vayamos a la tabla periódica para revisar si es correcto el número de oxidación que estamos escribiendo. En el tercer compuesto de los reactivos tenemos al ácido clorhídrico. Igual, estos dos sí los conocemos, estamos completamente seguros que es -1 y +1 y el valor nos daría igual a 0. En estos tres reactivos ya verificamos que escribimos bien la ecuación. Nos pasamos a los productos. ¿Cómo podemos saber qué vamos a encontrar como productos? ¿Cuál es la predicción para encontrar esos productos? Primero analizamos qué tenemos como reactivos. Y como reactivos tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Si tenemos hidrógeno y oxígeno, lo hemos repetido una y muchas veces, que la posibilidad es formar agua. Por lo tanto, uno de los compuestos que se formarían serían agua. Segundo, no podemos pasar un dicromato al producto porque entonces ya no estaríamos hablando de una reacción para formar un nuevo producto. Tendríamos que separar de aquí uno o dos elementos que puedan
deshacerse de ese compuesto para formar otros compuestos. Y estamos hablando del potasio y estamos hablando del cloro, porque los dos son elementos cationes positivos que se pueden separar. Pero vamos a separar primero el potasio. El potasio se separa como catión y tiene que buscar a un anión, a un negativo, para poder encontrar ese posible compuesto. Buscamos de todos estos cuál es la posibilidad de poder reaccionar con alguno de ellos. No puede reaccionar con el hidrógeno porque es positivo. No puede reaccionar con el estaño porque es positivo. Tendría que reaccionar con uno negativo, que sería el cloro y el oxígeno. La mayor posibilidad de encontrar la reacción sería con el cloro, que es el mismo en los dos compuestos. Por lo tanto, reaccionaría con el cloro y nos daría cloruro de potasio. Nos quedaría ahora el cromo y el estaño para formar compuestos. Nuevamente, el cloro sigue teniendo mucha fuerza por ser uno de los elementos muy electronegativos y es el que está predominando para atraer a la posibilidad de la diversidad de elementos, y también está captando o reaccionando con el estaño y nos forma también un cloruro de estaño. Pero aquí es importante que vean el número de átomos del cloro y el número de átomos del cloro del reactivo y el producto. Es lo mismo, estaño y cloro, estaño y cloro. Pero acá, en el proceso de reacción, por el número de cloros que están reaccionando, se convirtió en un tetracloruro de estaño, cuando acá teníamos un dicloruro de estaño. Y el siguiente compuesto, nuevamente el cloro reaccionando con el cromo para formarnos un tricloruro de cromo. ¿Cómo verificaríamos que todo está correcto? Pues ya lo comentamos. Cada uno de ellos nos va dando el número de oxidación igualado a cero con las cargas positiva y negativa. Y aquí en los productos, el cloro con menos 1 multiplicado por 4 y más 4, 0. El cloro menos 1 multiplicado por 3 más 3 del cromo igual a 0. El menos 2 de oxígeno con el más 1 multiplicado por 2 de hidrógeno nos daría 0. Y el cloro y el potasio de más 1 y menos 1 igual a 0. ¿Qué sigue después de esto? Reconocemos las especies que se oxidan y las que se reducen, escribiendo las semirreacciones sin los electrones intercambiables o intercambiados. Este proceso lo hicieron ustedes en el ejercicio anterior. En este método no vamos a intercambiar los electrones. Tenemos en cuenta que el sulfato de cromo tiene 2 átomos de cromo, y aquí vamos a hacer el procedimiento importante en el proceso. ¿Qué vamos a hacer aquí en este proceso? Vamos a analizar cada uno de los números de oxidación y vamos a separar cuando haya compuestos con 3 elementos, a separarlos para que tengamos una semirreacción con aquellos que tuvieron una variación en sus números de oxidación. Vamos a revisar cada uno de ellos números de oxidación y vamos a encontrar que el cromo tiene 6 y en los productos el cromo tiene 3. Y vamos a analizar el estaño, que tiene 2 y en los productos tiene 4. Todos los demás tienen los números de oxidación iguales, por lo tanto los únicos que cambiaron fueron el cromo y el estaño. Por lo tanto, esos dos elementos que están en la reacción son los que los responsables de la oxidación y la reducción en la reacción.
¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál se reduce y cuál se oxida? También lo hemos estado comentando en muchas ocasiones a través de la regla de comportamiento de los compuestos en la reacción, a través de esa regla que va del 0 al 5 o del 0 al -5. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver en esa regla cómo se están comportando esos elementos o esos átomos de esos elementos. Y si se fijan, aquí tenemos el cromo con 6 y acá tenemos el cromo con 3. Quiere decir que el cromo de 6 se hizo menos positivo. En la regla va de 6 a 4 a 3, es decir, menos positivo. Y si el cromo se está haciendo menos positivo, quiere decir que se está haciendo más negativo. Y cuando se hace más negativo, significa que es un átomo de un elemento que está ganando electrones. A diferencia del estaño, el estaño tiene 2 y pasa al producto con número de oxidación 4. Quiere decir que está de 2 a 4 se está haciendo más positivo. Y si se está haciendo más positivo, lo vamos a relacionar con los elementos que están en la familia 1 del grupo 1, que son los elementos que tienen un electrón de valencia y que es más fácil que lo pierdan. Y cuando lo pierden, pues se quedan sin la carga de los electrones negativa y se hacen o se convierten en positivos. Entonces, cuando se convierten en positivos, se oxidan. Entonces ahora sí ya tenemos identificados los dos. El estaño que se hace más positivo se oxida y el cromo que se hace más negativo y se reduce. Ahora sí entendemos que tenemos en estas semireacciones, ¿sí? Encontramos quiénes se oxidan y quiénes se reducen. Luego, vamos a, ahora el siguiente paso, vamos a agregar los oxígenos, ¿sí? Igualamos en las semireacciones los átomos de oxígeno añadiendo agua. ¿Cómo lo vamos cómo vamos a añadir esos oxígenos? Tenemos que observar en estas semireacciones dónde hay oxígenos. Igual es un proceso en donde tenemos que estar paso a paso realizando estos procesos, si no, no vamos a entenderlo. Si revisamos en todo esto y encontramos que oxígeno nada más o solamente lo tenemos en esta semireacción, en este compuesto, en este cromato, entonces vemos que tenemos un número atómico de 7. Por lo tanto, si yo tengo del lado de los reactivos 7, del lado, aquí está la flechita que siempre mencionamos que es produce, y del otro lado de la flechita tenemos los productos. Tengo que tener igual del lado izquierdo y del lado derecho, o de reactivos y productos, tengo que tener la misma cantidad de masa atómica de cada uno de los elementos. En este caso tenemos 7 oxígenos y como lo voy a agregar añadiendo agua, entonces voy a poner 7 moléculas de agua. Multiplicado 7 por un oxígeno nos da 7 y aquí tendremos el 7 del oxígeno. Lo demás se queda igual como está. Y vamos a ver entonces cuál sería el siguiente paso. Como ya igualamos del oxígeno hacia los productos, los 7 oxígenos, ya hubo un cambio en la cantidad de hidrógenos porque del lado de los reactivos no teníamos hidrógenos. Por lo tanto, tenemos en el agua 14 hidrógenos. Hay que agregarlos del lado de los reactivos para ir ajustando tanto reactivos como productos la misma cantidad, que se cumpla la ley de la conservación de la masa. ¿Qué sigue? Les puse nuevamente la ecuación completa con sus números de oxidación para que vayan
analizando paso a paso el procedimiento. Como ya tenemos aquí en la cantidad de los 14 moléculas de hidrógeno o 14 hidrógenos, teníamos aquí 7 moléculas de agua. Entonces ahora vamos a añadir los electrones a las semirreacciones. Acuérdense que en las reacciones al final nos debe dar la misma cantidad de electrones para que igualemos al final en cero. Y si tenemos aquí los 6 electrones, perdón, el número de oxidación 6 y tenemos el número de oxidación 3, quiere decir que en el paso de la reacción se involucraron 3 electrones. De los 3 electrones que se involucraron tenemos 2 cromos, por lo tanto tendríamos 6 electrones que están involucrados en la reacción. En el caso del estaño tenemos 2 que pasan a 4. Tendríamos entonces 2 electrones. Pero para igualar las cargas en reactivos y productos tendríamos que agregar 3 estaños o 3 átomos de estaño para poder completar en la parte del cromo y en la parte del estaño los 6 electrones e igualar a 0. Okay. En el siguiente vamos a ajustar esos electrones en ambas semirreacciones. Lo que les comentaba ahorita es de esos 2 que teníamos, agregamos 3 para que multiplicados por 3 nos dé los 6. Y entonces, como ya tenemos los 3 estaños, tendríamos que tener los 3 estaños del lado de los reactivos y con el total de los 6 electrones. Ahora tendríamos 6 electrones en esta semirreacción y los 6 electrones en la otra semirreacción. Estos teniendo 6 entre 6 es igual a 1, por lo tanto no se colocan, se eliminan y tendríamos ya los resultados de los números de los coeficientes que son los que debemos de estar escribiendo en cada uno de los compuestos. Vamos a ver el siguiente paso y fíjense, muy importante que analicen el siguiente paso porque aquí es donde van a ir ustedes nuevamente juntando los elementos que estaban involucrados desde inicio en la reacción que les puse arriba, que es la ecuación de inicio para el ajuste, y vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos el cromato, como está escrito arriba. Tenemos los 3 estaños que estaban en los reactivos en la parte de abajo. Tenemos los 14 hidrógenos que se encuentran en la parte superior. Y si se fijan, ya tenemos en los reactivos, que es todo esto, antes de las flechitas, tenemos el cromato, los 14 hidrógenos y los 3 estaños. Los electrones ya no los estamos escribiendo en la parte inferior. Del lado de los productos, ¿qué tenemos? Los 2 cromos, tenemos los 3 estaños y tenemos las 7 moléculas de agua. ¿Qué sigue después de este paso? Ok, volvemos, les vuelvo a poner completa toda la ecuación de la reacción. Y en el cromato que teníamos en el anterior, le faltaba agregar el potasio, se lo agregamos. Venía en la fórmula con K2, se lo agregamos. Teníamos los 3 estaños, ¿Qué le falta a los 3 estaños? Los 2 átomos de cloro, se los agregamos. En el ácido clorhídrico teníamos los 14 hidrógenos. ¿Qué le falta para que sea igual al reactivo? El cloro, y completamos los 14 ácidos clorhídricos. Vienen los productos. En los productos tenemos el cromo,
los dos cromos. ¿Qué le falta al cromo en relación al ejemplo o a la ecuación de inicio o de partida para el ajuste en el balanceo? Le falta el cloro. Entonces vamos a agregar el cloro. Acá tenemos el cloro, lo pasaron para el otro lado. Tenemos los 3 estaños con el cloro. Y luego tenemos los dos cromos con el cloro. Y tenemos el cloro con 3 átomos. Y al final el agua con las 7 moléculas o el coeficiente 7. ¿Qué nos está faltando de todo esto? ¿Sí? Nos está faltando el cloruro de potasio. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Agregar el cloruro de potasio. Y vamos a ver entonces cómo sería el procedimiento. Aquí está ese potasio que lo agregamos, pero como del lado del producto tenemos 2 potasios o 2 átomos de potasio, y acá tenemos un potasio, un átomo de potasio, entonces agregamos coeficiente 2 para que nos dé los 2 potasios. Ahora sí tenemos toda la ecuación ajustada con todo el balanceo que paso a paso lo desarrollamos. Ahora tenemos que comprobar si lo que hicimos es correcto. Y si se fijan, es todavía más fácil que el método anterior, porque en el método que hicieron la semana pasada era por colocación de método cruzado, de intercambiar los electrones, y había que buscar los faltantes al tanteo. Aquí es prácticamente todo se resuelve conforme al método de ir agregando esos compuestos de acuerdo a la reacción. Y nos vamos con la búsqueda de cuál es cada uno de los coeficientes que se pusieron, y vamos a corroborar. Tenemos 2 cromos, perdón, tenemos 2 potasios, y nos vamos del lado de los compuestos y tenemos 2 potasios. El siguiente son el cromo. No hay más cromo aquí. Tenemos 2 cromos y nos vamos del lado de los productos, 2 cromos. Nos vamos con el oxígeno, que no hay más oxígenos en los reactivos, y tendríamos 7 oxígenos. Buscamos donde hay oxígenos en los productos, y 7 por 1, 7 oxígenos. Nos vamos al estaño, no hay más estaño aquí. Tendríamos 3 por 1, 3 estaños. Buscamos de este lado los estaños y tendremos 3 por 1, 3 estaños. Seguimos con el cloro. El cloro sí tenemos 2 compuestos en los reactivos con cloro. Multiplicamos 3 por 2, nos da 6, y 14 por 1, 14. 14 y 6, 20. Tendríamos 20 cloros o 20 átomos de cloro. Nos vamos del lado de los productos y tendríamos cloro en este compuesto, en este compuesto y en este compuesto. Y multiplicamos 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, 12 y 6, 18, y 2 por 1, 2, 18 y 2, 20. Tendríamos los 20 de ambos lados. Nos faltaría ya por último lo que sería el hidrógeno. 14 hidrógenos, multiplicamos en el agua las 7 moléculas de agua, 7 por 2, 14, y nos da los 14. Con esto analizamos que queda cumplida la ecuación, el ajuste, el balanceo de la ecuación. Y bueno, espero que sea el refuerzo para que entre los dos métodos, el anterior y este, les ayude un poco más a tratar de encontrar esos resultados. Les va a ser de mucha utilidad, les comentaba, para la siguiente etapa, la prepa. Y por ahí en plataforma les voy a dejar en esta ocasión dos ecuaciones a resolver, y espero que la mayoría logre el objetivo, el aprendizaje esperado. Gracias.